Prometo una bendición. Pero el milagro que realizó el pastor tuvo consecuencias que nadie podía creer. El pastor alzó las manos ante el altar. Todo el salón estaba en silencio. Ni siquiera se oía el sonido del ventilador roto que siempre crujía en la esquina de la iglesia. Era como si el aire se hubiera detenido. Los ojos fijos en él, las manos extendidas. Respiró hondo y caminó hacia la mujer sentada en la primera fila, una mujer delgada, de ojos hundidos y piel pálida. «Hoy el Señor te levantará», dijo, con la voz entre temblorosa, entre la autoridad y algo más sombrío. Ella simplemente asintió. Parecía demasiado frágil para nada. Muchos allí conocían su historia. Doña Lucía, de 63 años, viuda, enferma desde hacía años. Sufría de dolor en la pierna y apenas podía caminar hasta el mercado. Los médicos ya se habían dado por vencidos. Pero ella no. Dijo que Dios aún así obraría un milagro. El pastor se puso las manos sobre la cabeza. Cerró los ojos. Comenzó a orar en voz alta. La iglesia se estremeció de emoción. Algunos lloraron, otros temblaron. Y entonces algo sucedió. Doña Lucía empezó a temblar. Una fuerza invisible le atrapó por completo. Cayó hacia atrás, sujeta por uno de los trabajadores. Permaneció en el suelo unos segundos, respirando profundamente, con los ojos muy abiertos. Y de repente, se levantó. Sola, la multitud contuvo la respiración. Caminó, paso a paso, ojos vidriosos. Silencio absoluto. Y entonces, alguien gritó, «¡Milagro!». La iglesia se desmoronó. Gritos, aplausos, alabanzas. La gente se arrodilló, agradeciendo a Dios por presenciar esto. «¡Gloria a Dios!», gritó una mujer. «Todavía lo hace», dijo otro hombre, con los ojos llenos de lágrimas. El pastor, ahora con las manos en alto, sonrió como si acabara de ganar una guerra. Y doña Lucía seguía caminando, de un lado a otro, como si nunca hubiera tenido un problema, como si no hubiera pasado los últimos años confinada en una silla, como si algo hubiera cambiado dentro de ella. Pero no fue hasta 3 días después que la verdad comenzó a revelarse. Sonó el teléfono del vecino. Nadie contestó en casa de doña Lucia. La verja estaba cerrada. Las ventanas estaban cerradas. El perro no ladraba. Todo estaba en silencio. Y entonces, ese olor, fuerte, dulce y agrio a la vez. Llamaron a la policía. Cuando los oficiales derribaron la puerta, lo que encontraron hizo que 2 de ellos se retiraran inmediatamente. Doña Lucía estaba en la habitación, sentada en la silla de ruedas, con los ojos abiertos, su cuerpo rígido, sin vida, pero eso no era todo. Había escritos en las paredes, en lo que parecía sangre seca, palabras dispersas en varias direcciones, frases inconexas, y una, en el centro de la pared detrás de ella, repetía en letras más grandes: «Él dijo que era Dios, pero oí otra voz». La habitación estaba intacta. La comida de la cocina seguía en la mesa. La radio estaba sintonizada en una emisora estática. El teléfono estaba descolgado, y nadie lo podía explicar. ¿Cómo una mujer que apenas podía caminar logró caminar frente a una iglesia entera y luego reaparecer muerta, en la misma posición que antes, como si nunca se hubiera levantado? Un forense diría más tarde que el cuerpo mostraba signos de muerte durante al menos 3 días, exactamente el tiempo que había transcurrido desde el servicio. Pero los que estaban en la iglesia esa noche juraron haberla visto con sus propios ojos. Juraron que estaba viva, que caminaba, que hablaba. La pregunta resonó en todas partes. ¿Quién o qué?, crió a doña Lucia. A partir de ese momento, todo cambió. Los feligreses comenzaron a abandonar los servicios. El pastor desapareció por unos días. Corrió el rumor de que no era un milagro. Era algo más, algo que nadie se atrevía a nombrar. Pero el vídeo del servicio seguía en el canal de la iglesia. Miles de visualizaciones. La gente comentaba que Dios los había tocado. Otros dijeron haber visto algo extraño en los ojos de doña Lucía. Un brillo diferente. Una mirada que no parecía la suya. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué pasó. Pero todos recuerdan la frase que dijo el pastor antes de que todo comenzara. «Hoy prometo una bendición». Nadie esperaba que esta promesa tuviera un precio tan alto, porque lo que le hicieron a la fe de la gente esa noche fue algo que no se puede deshacer, no con oraciones, sin excusas, y mucho menos con el silencio. La iglesia nunca volvió a ser la misma. Y doña Lucia, bueno, dicen que a veces todavía es posible ver una luz encendida en esa casa, incluso después del velorio.
incluso después de que todo estuviera cerrado. Y si te fijas bien, dicen que todavía está allí. Sesión. Observando, esperando que alguien llame a la puerta. La misma puerta que nunca más se abrió. Se llamaba Pastor Silas, de 48 años, con voz firme, mirada penetrante y una presencia que dominaba la sala sin esfuerzo. Al entrar en la pequeña iglesia Vida Plena, todos se levantaron automáticamente, como si fueran impulsados por un hilo invisible. Así había sido durante años. La iglesia estaba en un barrio remoto, un lugar donde el asfalto aún estaba irregular y las farolas parpadeaban a voluntad. Pero dentro de ese templo de paredes agrietadas y ventiladores ruidosos, Silas había construido un imperio invisible, no de dinero, sino de fe. Sus servicios estaban abarrotados. Siempre, la gente venía de lejos, atraída por las promesas que hacía desde el púlpito. Bendiciones que cambiaban destinos. Sanidades imposibles. Puertas abiertas. Personas sin rumbo que, al partir, juraban haber encontrado un propósito. Predicaba con fuego la mirada, gritaba cuando era necesario, susurraba cuando quería tocar el corazón de alguien, lloraba cuando sentía el espíritu y hacía que todos lloraran con él. Muchos lo adoraban, otros lo idolatraban, y, para algunos, un enigma inquietante. Hubo rumores, por supuesto, siempre los hay. Se decía que se excedió, que manipulaba a personas frágiles, que hacía promesas que no podía cumplir. Pero quienes lo decían no duraron mucho. Fueron silenciados, ridiculizados, o simplemente olvidados. Y allí, sentada en primera fila, siempre estaba ella, doña Lucía, 63 años, viuda. Su cuerpo era delgado, casi demasiado frágil para soportar la enorme fe que llevaba dentro. Siempre vestía vestidos floreados, gafas antiguas y el pelo recogido en un moño bajo. Tenía manos delgadas y un andar lento, ayudada por un bastón que parecía más bien una extensión de su propio cuerpo. Vivía sola en una casa sencilla, 2 calles arriba de la iglesia. Tras la muerte de su esposo, muchos decían que se había desvanecido, que se había convertido en una sombra. Pero bastaba con la mención de Dios, o un milagro, para que sus ojos volvieran a brillar. Sufría de dolor en la pierna, un dolor constante y persistente que ningún medicamento podía aliviar. Había ido al médico, se había hecho pruebas y le habían prometido tratamiento. Nada. Lo único que la mantenía en pie, aunque fuera metafóricamente, era la fe. Y su fe tenía un nombre y un rostro: Pastor Silas. Ella le dijo que él había sido elegido, que sus palabras tenían un peso celestial, que un día, en el momento oportuno, Dios lo usaría para realizar la sanación que ningún hombre podría. Doña Lucía nunca se perdió un solo servicio. Llegaba temprano, ayudaba a acomodar las sillas y limpiaba los cristales del altar. Tenía un asiento reservado, justo frente al púlpito. Cuando Silas predicaba, lo miraba fijamente, como si cada palabra fuera una chispa divina que caía directamente en su corazón. A veces lloraba en silencio. A veces susurraba, amén, con la cabeza gacha. Su vida era sencilla. Un patio trasero con rosales que cuidaba con cariño, una gata anciana llamada Rita y una rutina casi inalterable. Se levantaba temprano, barría la acera, tomaba café con pan duro y leía la Biblia durante horas. Por la tarde, preparaba una comida ligera y luego se sentaba en la mecedora del porche, viendo pasar el tiempo. El dolor empeoraba por la noche. A veces gritaba de madrugada. Los vecinos la oían, pero sabían que al día siguiente estaría en la iglesia, sonriendo, diciendo que era solo otra batalla espiritual. No tenía hijos, no recibía visitas, pero dijo que el Espíritu Santo la visitó, y que ya presentía que algo grande estaba por suceder. Una vez, en uno de los servicios del jueves, el pastor Silas la miró directamente y le dijo: «El Señor os dice, también en esta casa habrá un gran testimonio». Lloró tanto ese día que tuvieron que ayudarla a levantarse. Regresó a casa contándoles a sus vecinos que esta era la confirmación que tanto esperaba, que la promesa estaba a punto de cumplirse. Y desde entonces, repite una frase casi como un mantra: «Dios todavía me levantará». La frase resonó por toda la casa. La decía mientras regaba las plantas, mientras se peinaba, mientras preparaba las gachas de la tarde. La repetía mirándose al espejo, como si estuviera practicando para el momento de dar su testimonio ante la iglesia. «Dios todavía me levantará», dijo con los ojos cerrados, agarrando fuertemente el bastón. Algunos pensaron que era una ilusión, otros, una locura, pero nadie se atrevió a contradecirla.
porque en el fondo, incluso los escépticos respetaban esta clase de fe. Una fe ciega, cruda e indestructible. Y el pastor parecía cuidarla. Siempre que podía, la usaba como ejemplo en su predicación. Hay gente aquí que aún no ha visto lo que Dios va a hacer. Pero les digo, llegará el día en que esta mujer bailará en este altar. Y la iglesia aplaudió, gritó, y doña Lucía lloró. Era como si todo se estuviera preparando para ese día. El día del milagro, el día de la promesa cumplida. El día en que la fe de doña Lucía dejaría de ser una esperanza y se convertiría en una prueba viviente. Pero nadie imaginó que junto con esta bendición vendría algo que no se podría deshacer. Porque cuando prometes un milagro, alguien tiene que pagar el precio. Y esa noche en particular, cuando se encendieron las luces del templo, cuando la música comenzó a sonar y el pastor alzó la voz diciendo, «Hoy Dios se manifestará como nunca antes», todos creyeron, principalmente ella. Y así empezó todo. La noche en que todo comenzó estaba cargada de una extraña pesadez. El cielo estaba nublado y la lluvia parecía imparable. Era una de esas tormentas donde el trueno precede al relámpago, y cada crujida en el cielo hacía que los fieles entrecerraran los ojos, como si cada sonido exterior anunciara algo sagrado a punto de suceder. Las puertas de la iglesia se cerraban con el viento, las cortinas ondeaban y la farola exterior parpadeaba irregularmente. Pero dentro, a nadie le importaba. Todos estaban concentrados en un solo lugar, el altar. La iglesia estaba llena. La gente estaba de pie en la parte de atrás. Madres con niños en brazos, ancianos con lágrimas en los ojos, jóvenes arrodillados en los rincones. Había algo en el aire que no era solo anticipación. Era una mezcla de ansiedad, miedo y reverencia. El tipo de atmósfera que se crea cuando todos creen que están a punto de presenciar algo grandioso. El pastor Silas caminaba de un lado a otro del altar con una Biblia en la mano. Su voz era profunda y llena de emoción. Habló de promesas, de fe, de cómo Dios nunca llega tarde. Y entonces, de repente, se detuvo. Guardó silencio unos segundos. La iglesia se detuvo con él. Lo único que se podía oír era la lluvia golpeando el techo de zinc. Cerró los ojos, levantó una mano al cielo y declaró con firmeza: «Hoy, Dios va a hacer un milagro aquí». Un murmullo recorrió las bancas como una corriente eléctrica. La gente se miró. Algunos rompieron a llorar de inmediato. Otros levantaron las manos. Una mujer cayó de rodillas, exclamando: «Recibo». «Alguien aquí va a sanar», continuó, abriendo lentamente los ojos, mirando cada rostro como si buscara algo invisible. «Los cielos están abiertos. El Espíritu está aquí, y hay una promesa que se está liberando ahora mismo». Luego descendió lentamente del altar. Caminó entre los bancos. Con cada paso, la tensión crecía. El sonido del micrófono solo captaba su respiración, hasta que se detuvo ante ella. Señora Lucía, sentada en primera fila, como siempre, con un vestido lila y flores pálidas, el pelo recogido con una cinta y el bastón apoyado en el costado. Lo miró con lágrimas en los ojos, como si ya supiera que había llegado el momento. El pastor no dijo nada. Simplemente puso la mano sobre su cabeza, cerró los ojos y comenzó a orar. Al principio, su voz era baja, sus palabras entrecortadas. Luego, fue aumentando la voz. Hablaba en lenguas. Gritaba frases que parecían venir de otro lugar. La iglesia enloqueció. La gente empezó a caer, a llorar, a temblar. Era como si todos estuvieran conectados con lo que estaba sucediendo allí en ese momento. Doña Lucía también empezó a temblar. Su cuerpo, que apenas se había movido en años, reaccionó como si lo sacudiera una fuerza invisible. Extendió los brazos, puso los ojos en blanco y, de repente, cayó hacia atrás. Uno de los trabajadores corrió a sujetarla. La tendieron con cuidado en el suelo. Permaneció allí unos segundos, inmóvil, respirando con dificultad. El pastor retrocedió unos pasos. Observó en silencio, hasta que ella se movió. Lentamente, primero la mano, luego el brazo, y entonces, con un movimiento que dejó a media iglesia sin aliento, se incorporó, y sin ayuda de nadie, se levantó. Tenía los ojos abiertos de par en par. No sentía dolor. No dudaba. Se puso de pie, segura, firme. Entonces dio el primer paso. 1, 2, 3. Caminó por el pasillo central. Sola, sin bastón, sin ayuda, como si nunca hubiera tenido limitaciones. La iglesia explotó. Gritos, palabras de adoración, alabanzas, gente saltando.
Gente llorando. Una mujer se desmayó. Otra empezó a dar vueltas en medio de la sala. Los músicos intentaron seguir el ritmo, pero el rugido de la multitud ahogó el sonido. El pastor Silas levantó las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y gritó por el micrófono: «Nuestro Dios aún sana. Nuestro Dios está vivo». Fue la culminación. El momento que siempre había prometido había llegado. La profecía se cumplió. La fe justificada. Un milagro, en vivo, ante decenas de testigos. Un milagro incuestionable. O al menos, así lo parecía. En los días siguientes, el vídeo de ese servicio se difundió. La gente de los barrios vecinos empezó a visitar la iglesia. El pueblo estaba repleto de gente. Incluso los periódicos locales mencionaron el caso de la mujer sanada en un servicio evangélico. Fue el tipo de evento que convirtió a una iglesia de barrio en un fenómeno. Pero entonces, todo quedó en silencio. 2 días después del servicio, una vecina se sorprendió de que doña Lucía no hubiera abierto el portón por la mañana como todos los días. El olor a café que emanaba de la cocina había desaparecido. Tampoco estaba la radio que siempre dejaba sintonizada en una emisora de gospel. Al tercer día, la misma vecina tocó el portón. No hubo respuesta. Ni siquiera el gato maulló. Empezó a preguntar por ahí, pensando que quizá doña Lucía se había ido a pasar unos días con algún pariente lejano. Pero nadie sabía nada. Ni en la iglesia, ni en el mercado, ni en la farmacia. «Qué curioso, no la hemos visto desde el día del servicio», comentó un hombre ajustándose la gorra. Otro completado: «Desde aquel milagro, no he visto nada más». Intentaron llamar. Nada. El timbre sonó en vano. La puerta seguía cerrada por dentro. Y entonces, el olor. Dulce al principio, casi imperceptible. Pero fue creciendo, llenando el aire a su alrededor. Un olor que molestaba, sofocaba. Llamaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, los vecinos ya estaban alerta. Algo andaba mal, pero nadie estaba preparado para lo que encontrarían en esa casa. La tarde en que finalmente derribaron la puerta de doña Lucia, todo el vecindario pareció contener la respiración. Para entonces, el olor era insoportable. No era solo el olor a podrido, era como si el aire alrededor de la casa estuviera impregnado de algo antiguo, pesado, casi sobrenatural. Los vecinos se miraron en silencio, como si supieran, sin decirlo, que lo que yacía dentro no era solo un cuerpo. Era el fin de una promesa. 2 policías llamaron con fuerza a la puerta principal antes de derribarla. 1 golpe, 2, 3. La madera cedió con un crujido sordo. La puerta se abrió lentamente, crujiendo como si se resistiera al movimiento. Y lo que apareció dentro no fue lo que esperaban. Silencio absoluto. Cortinas cerradas. La luz de la calle apenas se filtraba por las rendijas. Todo parecía congelado en el tiempo. La mesa de la cocina seguía puesta. Un vaso de agua, un plato con restos de comida llenos de moscas. La radio, aún encendida, solo emitía estática. Las flores del jarrón de la sala estaban secas. El reloj de pared se había parado a las 9:43. Y el olor dentro era mucho peor. Los policías caminaron despacio. La llamaron, aunque sabían que nadie respondería. Caminaron por el pasillo. Y entonces, al abrir la puerta del dormitorio, el horror se apoderó de ellos. Doña Lucía estaba allí, sentada, exactamente como siempre, en la silla de ruedas de siempre, con el mismo vestido lila de flores de la noche del servicio. Tenía los ojos abiertos, fijos, apagados. Su cuerpo estaba rígido, su pie empezaba a oscurecerse en zonas que el tiempo ya había marcado. Estaba muerta, llevaba días muerta, pero eso no fue todo. La escena a su alrededor era extraña. La atmósfera estaba cargada de algo inexplicable. La pared del fondo, manchada con lo que parecía sangre seca, estaba cubierta de docenas de palabras garabateadas con desesperación. Frases sueltas e incoherentes sobre juicio, engaño, voces, fuego. Y justo en el centro de la pared, una frase en letras más grandes, garabateada con furia. Él dijo que era Dios, pero escuché otra voz. También había un cuaderno junto a la silla. Las páginas estaban arrugadas, algunas arrancadas. Las restantes estaban llenas de letras temblorosas, como escritas con prisa, por una mano débil pero decidida. Una de las últimas páginas decía: prometió sanación, pero lo que vino conmigo no era Dios. Mintió, lo llamó de otra manera, y ahora está aquí conmigo. Los agentes se retiraron. Uno de ellos vomitó en el pasillo.
Otro salió a pedir refuerzos. Se llamó a médicos, peritos forenses, investigadores. El caso, que hasta entonces había considerado como la simple desaparición de una anciana, empezó a tratarse con cautela, casi con miedo. Al examinar el cuerpo, los forenses guardaron silencio durante largos minutos. Había algo profundamente extraño en lo que vieron. El informe preliminar indicaba que doña Lucia llevaba muerta al menos 3 días, precisamente desde la noche del servicio, cuando aparentemente se levantó y caminó sola. ¿Pero cómo fue esto posible? La vieron caminando, la filmaron, decenas de personas la conmovieron. El vídeo estaba ahí. La gente afirmaba haberla saludado, haber llorado a su lado y haber rezado con ella. Y aún con toda la ciencia, las pruebas, la lógica, los médicos no podían entender. Técnicamente, con el nivel de degeneración de sus articulaciones y columna, le sería imposible caminar, dijo el forense frunciendo el ceño. Incluso si estuviera viva en ese momento, el estado avanzado de la enfermedad le impediría cualquier movimiento voluntario. Habría estado sentada, inmóvil y con dolor constante. Pero ella caminó. La vimos, respondió un investigador, con el rostro pálido, sosteniendo una copia del vídeo impresa en una memoria USB. Si era ella, entonces hay que reescribir la medicina, respondió el forense, dándole la espalda. La noticia se extendió rápidamente. Los vecinos, antes emocionados por el milagro, ahora murmuraban de miedo. Empezaron a surgir versiones, teorías. Algunos decían que el cuerpo nunca salió de la casa, que lo que se vio en la iglesia era un espíritu, una entidad, una posesión. Otros creían que alguien se había hecho pasar por ella, que todo era un montaje. Pero ¿quién se atrevería a burlarse de la fe delante de tanta gente? Y luego comenzaron a extenderse rumores sobre el pastor Silas. Al día siguiente del servicio, no apareció. Desapareció. La iglesia estaba cerrada. Sus cuentas de redes sociales fueron borradas. Su perfil estaba desconectado. Sin mensaje, sin explicación. Él sabía, susurró un vecino comentando la desaparición. Prometió la bendición, pero no dijo de dónde vendría. La policía intentó contactarlo. Fueron a su casa, pero solo encontraron una habitación vacía. Se habían llevado todos los muebles. Las paredes estaban desnudas. La cama estaba desmantelada. Y en medio del suelo, un solo objeto, una Biblia abierta en el libro del Levítico. La página marcada tenía un verso muy subrayado. No os volveréis a médiums ni adivinos, no los consultaréis, pues os contaminaréis con ellos. Levítico 7:31. Fue como si fuera un mensaje, o una confesión, pero nadie pudo encontrar a Silas. Mientras tanto, más personas empezaron a revisar el vídeo del servicio. Y fue allí donde empezaron a surgir detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pequeños detalles. Un movimiento extraño en el hombro de doña Lucia. Un temblor involuntario en sus manos. Un brillo extraño en sus ojos. Un momento en que, al levantarse, su sombra pareció moverse en la dirección opuesta. Los comentarios se multiplicaron. Ella no parpadeó. Su cuerpo pareció flotar por un segundo. Miró directamente a la cámara, pero no era una mirada humana. Algunas personas empezaron a decir que no podían dormir después de ver el vídeo. Otras afirmaron haber oído voces similares a las de la grabación susurrando en la madrugada. Y algunas dijeron que, al pausar el vídeo justo cuando se levantaba, pudieron ver un rostro detrás de ella. No es un rostro humano, algo más oscuro, más profundo, como si estuviera mirando dentro de ella. La iglesia, ahora vacía, estaba rodeada. Nadie se atrevía a entrar. Incluso los más devotos se retiraban. No por falta de fe, sino por algo más primario, el instinto. El mismo instinto que hace que una presa huya de un depredador que nunca ha visto, pero que sabe que está cerca. Y doña Lucía, bueno, la enterraron en silencio. Sin servicio religioso, sin velatorio público, sin el pastor Silas presente. Solo unos vecinos, 2 funerarias y un pastor forastero que leyó un salmo en voz baja y temblorosa. Ni siquiera aparecieron los músicos. Al final del funeral, al colocar la tapa del ataúd, una página de su viejo cuaderno cayó entre las flores. Una de las mujeres de la funeraria la recogió y la leyó en silencio antes de desmayarse en el acto. Lo que entró aquí nunca salió. Mintió. El nombre que mencionó no era el correcto. Y con eso, lo que una vez fue una bendición prometida se convirtió en un silencio que nadie quería romper. En medio de la conmoción,
Mientras todos intentaban comprender qué le había sucedido realmente a doña Lucia, surgió una nueva pieza que lo puso todo patas arriba. Los investigadores, intentando reconstruir el rompecabezas, decidieron registrar el celular del pastor. Era solo otra línea de investigación, pero lo que encontraron allí silenció incluso a los más escépticos. Entre cientos de mensajes y archivos de vídeo, había una carpeta oculta con la etiqueta Ministerio de Fuego. Dentro había grabaciones que nadie debería haber visto jamás. El primer vídeo mostraba a una mujer de espaldas, con una postura muy similar a la de doña Lucía. Estaba sentada con la cabeza agacha. Una voz de fondo, claramente la del pastor, dijo: «Ahora ponte de pie despacio, agárrate al brazo de la silla. Listo. Perfecto. Otra vez. Hagamos que parezca natural». La mujer, con una peluca gris, obedeció. Era como un ensayo de teatro, pero el escenario no era un escenario. Era una sala dentro de la propia iglesia. Junto a la mujer, un hombre, posteriormente identificado como diácono, filmó la escena con su celular, siguiendo las instrucciones del pastor. El vídeo termina con el pastor diciendo: «El domingo nadie dudará. El milagro será perfecto. Dios obrará». Pero la policía notó algo extraño. La mujer del vídeo se parecía a doña Lucía, pero no era exactamente ella. Sus rasgos eran similares, pero su rostro era un poco más carnoso y sus ojos más vivos. Y lo más inquietante, había una marca de nacimiento en la nuca de la verdadera doña Lucía que simplemente no tenía la mujer del vídeo. Mientras analizaban los vídeos, surgió otro fragmento, una grabación de voz entre el pastor y alguien identificada como Carla, fechada 2 días antes del servicio. En la conversación, dijo: «Llegarás temprano, ya vestida. Fingirás estar débil. La iglesia no se dará cuenta. Lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado». Carla parecía dudar y preguntó si no era peligroso. Él respondió: «Confía en mí. Esto nos supera». El escándalo empezó a tomar forma. La hipótesis era brutal. La mujer que se puso de pie en el servicio, entre gritos y aplausos, quizá nunca fuera doña Lucía. La verdadera estaba en casa, en su habitación, con una enfermedad terminal, sin fuerzas ni para ponerse de pie. Pero entonces, ¿quién era la mujer que asistía al servicio? Los médicos reexaminaron el cuerpo. Las conclusiones iniciales indicaron que doña Lucía habría sido físicamente incapaz de caminar. Sus huesos estaban debilitados por metástasis y sus músculos atrofiados. Sin embargo, varios feligreses juraron haber visto su rostro en el momento del milagro. Gritaron, lloraron y la tocaron. Algunos incluso afirmaron haber sentido algo sobrenatural. La duda se extendió como la pólvora. Comenzaron a formarse grupos. Algunos defendieron al pastor. Decían que era un hombre de Dios y que todo era una trampa del enemigo para silenciar la fe. Otros ya no podían ocultar su indignación. Si todo era una farsa, ¿qué más se había manipulado en ese altar? Mientras tanto, la investigación avanzaba. Surgieron nuevas imágenes de una cámara de seguridad cercana a la casa de doña Lucia. A las 4 de la mañana, el día anterior al servicio, un coche negro se detuvo frente a la residencia. 2 personas se bajaron. Subieron y se marcharon menos de 15 minutos después. La vecina de al lado juró haber oído voces y golpes, pero no creyó necesario llamar a nadie. Ahora, todo apuntaba a que algo había sucedido allí, algo que la secta intentaba ocultar con un espectáculo. Un experto analizó la grabación de la celebración del milagro y observó que la mujer que se puso de pie, a pesar del parecido, presentaba una ligera diferencia en su forma de caminar. Un pequeño detalle en su rodilla izquierda, que se doblaba excesivamente. Se consultó a un experto en lenguaje corporal, quien señaló que esto era típico de alguien entrenado para imitar a otro, pero sin un dominio completo. Esto explicaría la extrañeza que algunos fieles reportaron al revisar el vídeo de servicio, quienes comentaron que algo en la forma de caminar de la mujer no se parecía a la verdadera Lucía. Luego llegó la grabación final, la más perturbadora. Un vídeo entre bastidores, tomado minutos antes del servicio. La mujer estaba nerviosa, sudando, y preguntó: ¿y si se enteran? ¿Y si sigue viva? El pastor respondió: Dios está al mando. Esto es solo el principio. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. El pastor afirmó, ante las autoridades, que realmente creía en el milagro. Dijo que la mujer del vídeo era doña Lucía, que había recibido sanación divina y que él simplemente había guiado la fe de la gente. Pero la evidencia demostraba lo contrario. Y, más aún, creció la sensación de que el milagro,
El que había conmovido a todos podría haber sido solo una representación cuidadosamente montada, con una actriz, una peluca y un guión escrito palabra por palabra. La iglesia, ahora dividida, intentó digerir la verdad. Algunos lloraron de arrepentimiento por haber dudado. Otros clamaron en redes sociales exigiendo justicia. Y en medio de todo, una pregunta persistía. Si el cuerpo que resucitó no era el de doña Lucía, ¿dónde estaba ella en ese momento? ¿Quién, después de todo, estaba expuesta ante todos, cargando con el peso de representar el milagro? Y lo más aterrador, ¿sabía que la estaban utilizando? La reconstrucción del caso estaba lejos de terminar, pero una cosa ya era segura. La verdad que comenzaba a emerger era mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. La iglesia que una vez resonó con alabanzas ahora está sumida en un silencio incómodo. Las puertas han sido cerradas con gruesas cadenas, las ventanas cubiertas con tablas de madera, y el letrero que una vez relucía en la fachada se ha desvanecido con el tiempo, como si la propia estructura intentara borrar su pasado. Ya nadie entra, ya nadie canta. El pastor, la figura central de todo, desapareció de la noche a la mañana. Ni una despedida, ni una nota, ni una disculpa. Nada. Se desvaneció como una sombra que nunca debió haber existido allí. Algunos dicen que huyó después de que todo saliera a la luz. Otros hablan de colapso mental, posesión demoníaca, castigo divino. Pero nadie lo sabe con certeza. Se disolvió en el vacío, dejando tras de sí preguntas que queman por dentro. Los fieles se dispersaron gradualmente. Las familias que antes llenaban las primeras filas ahora evitan incluso pasar por la iglesia. Algunos intentan comprender lo sucedido. Otros prefieren olvidar. Hay quienes se sienten traicionados. Gente sencilla, con una fe sincera, que creyó, que donó, que lloró ante el altar y que ahora se avergüenzan de haber creído tanto. Pero también hay quienes se niegan a dudar. Quienes dicen que la verdad no se puede explicar con la lógica humana. Que el milagro se ocurrió. Que el enemigo se infiltró para desacreditar la obra de Dios. Estos aún defienden al pastor, aún rezan por su regreso, aún creen que fue un instrumento utilizado por fuerzas incomprensibles. Pero lo más aterrador, más que la desaparición del pastor o el cierre de la iglesia, son los rumores, voces susurradas en las calles del barrio, historias contadas con miedo, con los ojos abiertos, como si temieran ser escuchadas por algo invisible. La gente jura haber visto a doña Lucía, no en el hospital, ni en un velorio, ni en una foto, caminando, de noche, en la acera adoquinada, con los pies descalzos y sucios, el vestido arrastrándose por el suelo, la cabeza gacha, murmurando palabras que nadie puede entender. Otros dicen que habla con alguien, que se ríe para sí misma, que a veces se detiene frente a la iglesia cerrada y mira fijamente dentro, como si esperara que algo o alguien emerja. Estas apariciones han dividido aún más a la comunidad. Quienes creen en ellas dicen que es su espíritu intentando advertir sobre lo que realmente sucedió. Quienes dudan dicen que se trata de una mujer similar, alguien perturbado o simplemente una invención colectiva alimentada por el miedo o la culpa. Solo que hay detalles difíciles de ignorar. Un vecino, que conocía a doña Lucía desde hacía más de 20 años, afirma haber visto su rostro claramente bajo la farola de la esquina. Otro residente dice que su cachorro ladró toda la noche en la puerta, como si alguien estuviera allí, pero el patio estaba vacío. Algunos incluso dicen que oyó una voz al otro lado de la puerta de la iglesia, llamando al párroco repetidamente. El problema es que nadie puede probar nada. No hay grabaciones, fotos ni pruebas físicas. Solo testimonios contradictorios, confusos y con lagunas. Y esto solo agrava la sensación de que algo no anda bien. La ciudad entera, antes tan tranquila, ahora carga con una tensión que se extiende como un veneno invisible. Los servicios en otras iglesias han comenzado a tratar el caso como un ejemplo de herejía. Los pastores vecinos usan el incidente como advertencia. No te metas con lo sobrenatural, dicen. No fuerces las señales de Dios. Pero incluso estas advertencias se emiten con cierta inquietud, como si nadie quisiera ahondar demasiado en lo que sucedió allí. La narrativa se desmoronaba. Primero fue un milagro, luego un engaño, luego un error, y luego algo inexplicable. Cuando encontraron los vídeos en el celular del pastor, muchos creyeron que sería el fin de la duda. El supuesto ensayo con la mujer que se parecía a doña Lucía parecía demostrar que todo estaba manipulado. Pero lo que pocos notaron es que en ese vídeo, la mujer que estaba de pie llevaba una peluca, y que doña Lucía, la original, según el historial médico, ya no podía ni mover los dedos de los pies. Es más,
Su cuerpo real permaneció en el hospital hasta el día siguiente. Entonces, ¿quién caminó hacia el altar? Esta es la pregunta que resuena hasta el día de hoy. El vídeo solo mostraba un fragmento de la escena, pero el pastor pareció genuinamente conmocionado al ser confrontado. Declaró contundentemente: «Lo vi, caminó, Dios la sanó». Pero los hechos no cuadraban. Ni la hora, ni el rostro, ni los detalles. Como si dos versiones de la misma realidad estuvieran sucediendo simultáneamente. El problema es que inmiscuirse en lo inexplicable tiene un precio. Y ese precio parece haber sido exigido con creces. Ya nadie se atreve a entrar en la antigua casa pastoral. La residencia del líder religioso está cerrada, con cortinas rasgadas ondeando al viento y muebles amontonados a toda prisa. Dicen que alguien intentó entrar, pero fue encontrada inconsciente en el jardín, con los ojos abiertos y moretones en la espalda. Fue trasladado al hospital en estado de shock y aún no ha hablado. ¿Coincidencia o castigo? ¿Misterio o histeria colectiva? Al final, lo que debería haber sido una bendición se convirtió en una maldición. La búsqueda de reconocimiento, de fe instantánea, de espectáculo, sacó a la luz algo oscuro. No sabemos si fue solo codicia, locura, o si realmente tocaron algo espiritual que no debió haber sido provocado. El milagro se convirtió en una maldición. La fe en miedo, el pastor en leyenda. Y doña Lucía, bueno, nadie sabe con certeza dónde está ahora. Algunos dicen que murió, otros que huyó, y otros creen que lo que se alzó en ese altar no era humano. Y así la historia termina sin punto. Porque hay cosas que no se pueden explicar, solo se pueden sentir. Y allí, en esa iglesia olvidada, lo que todos sienten es que algo aún espera ser revelado. El servicio había terminado. Las luces se apagaron una a una, como si la iglesia misma exhalara su último aliento. Los bancos vacíos, las velas medio consumidas, el aroma a incienso aún en el aire. Todo parecía un escenario abandonado a toda prisa. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente al silencio opresivo que ahora se apoderaba del templo. Pero para quienes estaban allí, para quienes presenciaron lo sucedido, ya nada parecía normal. La duda persistía, el miedo persistía. La pregunta, sobre todo, persistía: ¿qué pasa cuando juegas con lo sagrado? Ya no había pastor, ni ensayos, ni promesas gritadas por un micrófono. La iglesia, antes llena de fieles que buscaban sanidad, respuestas y significado, ahora era solo un edificio vacío, rodeado de susurros y recuerdos incómodos. Al principio, dijeron que todo era una trampa, un plan mal ejecutado, un intento fallido de manipular a los creyentes. Pero con el tiempo, los rumores adquirieron un tono más oscuro. Gente sencilla, con una fe inquebrantable, comenzó a contar historias que ni siquiera los más escépticos podían ignorar por completo. Algunos juraban haber visto a doña Lucía caminando por la calle mucho después del supuesto milagro. Pero algo andaba mal. Parecía desorientada, como si ya no reconociera a la gente que la rodeaba. Una noche, una pareja que pasaba por la puerta de la iglesia dijo haber visto a una mujer sentada en los escalones, susurrando palabras incomprensibles, con la mirada perdida. Tenía el mismo rostro, la misma ropa que la noche del servicio, pero sus ojos eran diferentes, vacíos, perdidos, como si algo dentro de ella le hubiera sido arrancado o quizás extraviado. Las historias se multiplicaron. Primero, dijeron que el pastor se había vuelto loco. Luego, que había huido. Finalmente, surgieron voces que decían que algo inexplicable se lo había llevado. Los vecinos del barrio reportaron haber oído gritos de madrugada provenientes de la rectoría antes de que todo quedara abandonado. Uno de los diáconos más ancianos fue encontrado días después, temblando, diciendo que esa no era doña Lucía y que el error había sido intentar convertir algo que claramente no era divino en un milagro. Pero entonces surge la pregunta: ¿y si no fue un montaje? ¿Y si algo realmente ocurrió allí? Algo que nadie pudo controlar, algo que el pastor creyó estar fingiendo, pero que terminó siendo real, demasiado real. Porque a veces, cuando lo sagrado se escenifica, no es solo una actuación. A veces, el mismo intento de fingir un milagro atrae algo más, algo que escucha la llamada, algo que responde, algo que espera una oportunidad y la encuentra. Y en este caso, la brecha se abrió en nombre de la fe, en nombre de un milagro que debía ocurrir a cualquier precio, aunque el precio fuera demasiado alto. Los fieles que quedan evitan hablar del asunto. Muchos se han marchado, algunos se han mudado a otra ciudad. Los que quedan siguen con sus vidas con una incomodidad inexplicable.
La bendición prometida se ha convertido en una maldición. La iglesia, que debería haber sido un refugio, se ha convertido en un foco de tensión. Los niños pasan rápidamente, sin mirar dentro. La gente común todavía se santigua al pasar, y ya nadie se atreve a tocar la puerta, ni siquiera a cerrarla. Y entonces la pregunta resuena, como el último eco dentro de ese templo vacío. ¿Qué pasa cuando jugamos con lo sagrado y llamamos milagro a lo que no entendemos? Quizás el error no fue el truco, sino la intención. Quizás el problema no fue el plan en sí, sino lo que él, sin saberlo, conjuró. Quizás, solo quizás, algunas promesas se sellan a un precio demasiado alto. Y quienes se atreven a exigir el cielo sin estar listos para escuchar la respuesta, terminan descubriendo que hay fuerzas inmanejables. Fuerzas que no fingen. Fuerzas que exigen. Y cuando cobran, no te avisan antes. Si esta historia te conmovió de alguna manera, te hizo reflexionar, te dio escalofríos o te hizo cuestionar cosas que a menudo aceptamos sin comprender, entonces ya formas parte de este espacio. Aquí no pretendemos saber todas las respuestas, pero caminamos juntos en busca de la verdad. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás futuras historias y ayudarás a que esta comunidad crezca con personas como tú, que sienten, piensan y se preocupan. Hasta el próximo video.